Muy bien, amables oyentes de Radio Moderna, son las 4:30. Estamos presentando Sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales, un programa que todos los días viernes se presentará aquí en Moderna a través de Pulso Informativo desde las 4:30 de la tarde. Nos acompaña Miriam Tames, secretaria de Economía del Sindicato SENASA. ¿Cómo está, Miriam? Tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Qué los ha motivado, digamos, estar en los micrófonos de la radio los días viernes y ya no solamente eventualmente como medio de comunicación, sino ser partícipes de un programa? Mira, Rodolfo, nosotros queremos comunicar a la opinión pública, al público en general, todas estas irregularidades y temas prácticamente de venganza contra los trabajadores sindicalizados que está ocurriendo en el SENASA, ¿no? Mi presencia y la del abogado posteriormente es básicamente para ver lo último que ha acontecido, que es el tema de la medida cautelar para salvaguardar los derechos de los trabajadores y que no se está respetando, ¿no? Muy bien. Antes de entrar al tema y para ubicar a la audiencia, en principio, darle algunos detalles a los oyentes de Radio Moderna. ¿Qué cosa es el SENASA? El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que es una institución del Estado que ¿dependiente del Ministerio de Agricultura? Es una institución adscrita al Ministerio. Adscrita, correcto. Adscrita. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es su importancia? Su importancia es básicamente la inspección y control de los productos primarios de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Lo que son productos cárnicos, claro. Lo que son productos vegetales, ¿no? Lo que es el alimento de la población. Exacto, correcto. Que es el alimento de la población. O sea, todo lo que comemos, sea productos animales o vegetales, pasa por las manos del SENASA, como una suerte de aduana. Claro, es un control hacia la inocuidad del producto, ¿no? Claro. Este producto tiene que estar inocuo y hay todo un sistema de monitoreo y control. Claro, digamos, la ley así lo establece, es obligación que todo lo que nos llevemos a la boca previamente sea evaluado por el SENASA. Así es su función como organismo del Estado. Por lo tanto, ustedes están desarrollando su trabajo a nivel nacional, no solamente que es Lima o una provincia. No, es a nivel nacional, 28 sedes ejecutivas. ¿De cuántos trabajadores del SENASA estamos hablando? Estamos hablando de 5.000 trabajadores a nivel nacional que están bajo 3 regímenes diferentes, ¿no? El régimen CAS, el régimen locador de servicio y el régimen 728, lo que se denomina 728. ¿Podríamos describir, pero rápidamente, qué cosa es el CAS? Claro, el contrato administrativo de servicios, aproximadamente son 1.400 trabajadores en el SENASA a nivel nacional y básicamente ahorita está agrupando a profesionales, a técnicos y auxiliares que están haciendo diferentes tareas netamente del proceso de la institución. ¿Estos ¿no? trabajadores que están en el CAS tienen los mismos beneficios que un trabajador que está nombrado o en planilla? No tienen los mismos beneficios. Es un régimen diferente, ¿no? Tienen es un contrato que se va renovando, pero la idea de cada cierto tiempo. Exacto, cada cierto tiempo. Y así, bueno, en este régimen tenemos trabajadores que están desde los 5 años hasta tenemos trabajadores con 23 años bajo este régimen, ¿no? Que estamos hablando prácticamente una vida. ¿Y en el caso de locadores de servicios? En el caso de locadores de servicios también tenemos un número considerado que son 2.500 trabajadores a nivel nacional y que tenemos prácticamente nuestra mayor población es en ICA, ¿no? Lo que son auxiliares de campo, los que trabajan en el proyecto de mosca de la fruta. Ellos tienen otro tipo de contrato que también se les va renovando, pero ya con otras limitaciones, ¿no? Ellos ya tienen más limitaciones incluso que el CAS. Más limitaciones que el CAS. Y luego viene el tercer régimen. Viene el régimen 728. Digamos que esos son los que menos problemas tienen. Claro, son los más estables, lo que diríamos la planilla del Estado, ¿no? La planilla del Estado. Ajá. Que en el SENASA pues es una cantidad de 400 personas, ¿no? De un total de 5.000 trabajadores, es totalmente desproporcionado.
¿Y cómo se portan los funcionarios y sobre todo la cabeza? Me refiero al ingeniero Jorge Barrenechea Cabrera, que es el jefe nacional del SENASA. Bueno, realmente el comportamiento del director principal de SENASA en estos últimos meses ha dado muy poco que desear, porque no ha podido solucionar un problema que ellos mismos han ocasionado, ¿no? Porque todo esto empieza con un tema del concurso CAS, que ya en algún momento lo mencionamos, que no reunía las condiciones para convocar a 1.500 plazas a nivel nacional, pero ellos siguieron adelante, y fue el origen de todo lo que fue el paro de 48 horas, plantones sucesivos, porque ya habíamos evidenciado que no tenían el sustento técnico para seguir adelante, ¿no? Pensando que ellos mismos organizan su comité, ellos son juez y parte, los cronogramas fueron cambiados constantemente, la gente no se enteraba de cuándo tenía que hacer la entrevista. Hemos pedido las fichas de conocimiento y entrevistas por transparencia, no nos quieren dar. Hay personas que dieron entrevistas y le dicen, no, usted nunca se presentó. Un total desorden total a nivel nacional, ¿no? Entonces ya nosotros, como representantes de los trabajadores, habíamos evidenciado todo ese problema, y por eso no quisimos ser veedores. Rechazamos totalmente ese concurso, pero ellos en su resolución constantemente indican que el sindicato del SENASA son veedores, cosa que nunca fue aceptado por nosotros, ¿no? Y se lo dijo, y ahora último también lo conversamos con el doctor, que habría que hacer un tema de demanda, porque siguen tomando el nombre de la organización como si como hubiéramos aceptado este concurso, y eso no fue así. Y es verdad que no le gusta mucho la presencia o la existencia del sindicato al jefe del SENASA. Yo lo evidencio que sí, porque tengo todo este file de impugnaciones al concurso, en donde los principales afectados son nuestros delegados sindicales. A nivel nacional, los delegados sindicales que se sometieron al concurso fueron eliminados en la etapa de entrevista, ¿no? Te estoy hablando de profesionales con 15 años de trabajo, médicos veterinarios con 15, 10 años de trabajo, que se presentan en una entrevista y se sacan 0, ¿no? Eso es totalmente irregular. ¿Cómo es que ni siquiera aparecen en la lista, no? Y cuando vemos quiénes son, ellos son los delegados de La Libertad, el delegado de Lima Callao, Marítimo, Aéreo, tenemos delegados de Arequipa, que pidieron una presencia, digamos, destacada en apoyo a los trabajadores, pero han sido de alguna forma eliminados en concurso, ¿no? Digamos que están petardeando al sindicato. Prácticamente, ¿no? Y ellos impugnaron, tengo sus impugnaciones reclamando, pero algunos no fueron contestados, otros dijeron es extemporáneo, etcétera, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, hace algunos días se ha dado una buena noticia, que también lo vamos a comentar, lógicamente, pero antes vamos a presentar al doctor Luis Huancapasa, que es abogado justamente del sindicato. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado señor. Buenas tardes. ¿Cómo podría resumir el problema de los trabajadores del SENASA? Aquí hay una afectación grave a la libertad sindical. No solamente se afecta al sindicato como organización porque se le impide realizar actividades en reclamo de los derechos laborales individuales y colectivos de los trabajadores, sino también hay una afectación individual, como lo ha expresado la dirigente del sindicato, al señalar que hay trabajadores que tienen en promedio 20 años de servicios, primero como locadores de servicio y luego como contrato administrativo de servicios. Tanto la locación de servicios como el contrato administrativo de servicios son formas modernas, yo diría, usando el término exacto, de explotación. ¿Por qué? Porque estos regímenes, empezando por el de locación de servicios, no otorgan ningún tipo de beneficio social, como sí otorga, por ejemplo, los regímenes 276 o 728. Pero no son ilegales, están sustentados por una norma, por una ley. Así es, el régimen de contrato administrativo de servicios está sustentado en el decreto legislativo 1057. Ahora, ese decreto legislativo, ¿qué dice? ¿Pueden estar 20 años laborando como tales? La naturaleza de ese régimen va en contra de lo que dicen los convenios internacionales, es decir,
decir que los contratos, cuando son de naturaleza temporal, tienen que tener una fecha de inicio, una fecha de término, pero no pueden ser eternamente temporales como lo estipula este régimen 1057 o este régimen CAS. Entonces, este contrato temporal permanente lo que genera es finalmente en el trabajador es miedo, inseguridad y la imposibilidad de que pueda planificar su vida económica, su vida familiar, porque si el trabajador va a estar con el temor permanente de que no se le renueve el contrato cada mes o cada 2 meses, evidentemente pues no va a existir un buen clima laboral, porque ese trabajador no tiene la garantía o la seguridad de que pues a fin de mes va a recibir un salario o una remuneración. Estamos hablando del CAS. Estamos hablando del contrato. La locación es peor todavía. La locación es un sistema pues que el propio Estado lo prohíbe a las empresas privadas y sin embargo lo usa para hacer contratos, en este caso en los trabajadores del SENASA, porque la locación de servicios está hecho para trabajadores independientes, que no tienen horarios de trabajo, que no tienen subordinación, pero contrariamente estos trabajadores sí tienen horario y están sujetos a subordinación. ¿Y cuánto tiempo de labores tienen estos trabajadores de locación? Estos trabajadores en promedio, en el SENASA, sumando entre CAS y locación de servicios, en promedio tienen 20 años de servicios. Entonces, estamos hablando de que el Estado finalmente se ahorra en términos económicos de presupuesto, pero a costa de los beneficios, a costa de los derechos, a costa de la dignidad del trabajador. ¿Por qué? Porque este trabajador, cuando llega, por ejemplo, diciembre, no recibe la gratificación como sí puede recibir un 728 de cualquier régimen en cualquier estamento del Estado. No tienen el derecho a recibir una canasta que por ejemplo puede recibir un trabajador del 728, no tiene derecho a que se le deposite semestralmente su compensación por tiempo de servicios, no tiene el derecho a seguro de salud y más grave aún, no tiene derecho a que cuando cumpla finalmente sus 20 o 30 años de servicio a una pensión digna, porque tampoco el Estado, cuando hay locación de servicios, hace el descuento pertinente para aportar al Sistema Nacional de Pensiones o al sistema privado. Entonces estamos hablando pues de que es un sistema de explotación, hay que decirlo con su propio nombre. Ahora, si esto ocurriera en una entidad privada, al Estado tendríamos que decirle, oye, cumple con supervisar, con vigilar, están explotando a los trabajadores de entidades privadas, pero estamos viendo que esto ocurre en el propio Estado. Así es. El Estado, lo que al contratar bajo este régimen de locación, lo que está haciendo es deslegitimarse como Estado, porque si el Estado, a través de sus entes fiscalizadores como SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, le exige, por ejemplo, al pequeño propietario de Gamarra a que ponga en planilla a sus trabajadores, a que le deposite su CTS, el propio Estado no cumple con esa obligación. Ya, en ese contexto que estamos viendo y viviendo los trabajadores del SENASA, ¿a dónde se debe recurrir? En nuestro país el sistema está diseñado en un sistema administrativo y otro judicial. En el administrativo el trabajador lo que puede hacer es acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para que fiscalice y verifique que no se está respetando los derechos laborales y que obligue al propio Estado a Estamos hablando del SUNAFIL. Ya, pero ya usted dice que el SUNAFIL ha comprobado eso, ¿o no? Está en proceso, o sea, ahí se han hecho ¿Por qué proceso? Si tienen, como dice usted, 5, 10, 15, 20 años el problema trabajando... es la lentitud. Es la lentitud de los sistemas de fiscalización. Los sistemas de fiscalización en nuestro país no tienen la logística ni el número de inspectores suficiente como para poder constatar a nivel nacional las infracciones a las normas laborales en las que incurre el Estado. Entonces hay un tema de falta de logística, falta de personal y hay también evidentemente un tema de desinterés. ¿Por qué? Porque las altas autoridades de SUNAFIL en muchos casos actúan de manera muy paciente cuando el Estado es el infractor de las normas laborales. Entonces, eso es otro elemento que deslegitima al Estado como ente rector en materia de cumplimiento de leyes laborales. Muy bien. En medio de toda esta vorágine de malas noticias, amables oyentes, hay una buena que vamos a comentarla y vamos a tratarla con nuestros invitados luego de la pausa.
Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 45 minutos. Estamos aquí en el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales, conversando con Miriam Tames, secretaria de Economía del sindicato, y con el doctor Luis Huancapasa, justamente abogado de este grupo representativo de los trabajadores del SENASA. Otro tema que llama la atención, doctor Huancapasa, es el hecho de que el propio Estado está en contra de lo que la Constitución establece, que es el de promover la sindicalización. Por lo que nos cuenta Miriam Tames, le molesta el sindicato al jefe nacional del SENASA. Y a partir de eso busca, si no sancionar, por lo menos deshacerse de los directivos o delegados de la entidad sindical. Así es. Lo que sucede es que como en muchos estamentos del Estado no hay una cultura de diálogo, no hay una cultura de apertura, de coparticipación entre trabajador y empleador. Entonces, en el caso específico de SENASA, lo que hay es más bien una persecución contra los dirigentes sindicales. ¿Por qué? Porque cuando estos presentan sus pliegos de reclamo y manifiestan que van a realizar medidas que son constitucionales como la huelga, lo que hace el empleador es reprimirlos, es utilizar la amenaza de iniciarles procesos disciplinarios, aperturarles investigaciones que no tienen sustento, como ha ocurrido, por ejemplo, con un trabajador que fue despedido en Ica, el señor Juan Ramos Solís, por ejemplo, ¿no? A quien le abrieron un promedio de 6 procesos disciplinarios y al final lo terminaron por despedir, solamente porque este trabajador cuestionaba, reclamaba los derechos de su unidad orgánica y evidentemente esto no era pues del gusto del empleador y terminaron por despedirlo, y actualmente se encuentra en pleno proceso judicial solicitando su reposición en el empleo. Ahora, ese es uno de varios casos, Miriam. Claro, el señor Ramos era delegado de ICA, ¿no? Delegado titular de ICA, y como dice el abogado, fue separado, sancionado y tiene como 6 procesos, ¿no? Pero ha ido avanzando en sus procesos, ha ido ganando sus procesos, porque como dice la justicia del Perú, a veces se da cuenta de las irregularidades y falla a favor de los trabajadores, ¿no? Y en el caso del señor Ramos, en varios procesos sé que ha ganado, y como tú verás, Rodolfo, esta medida cautelar también evidencia que la justicia peruana nos ha dado la razón nuevamente. Sí, justamente, entremos a ese tema. Había un concurso amañado o dirigido a deshacerse de los dirigentes del sindicato y de contratar quizá nuevo personal. Cuéntenos, ¿qué ha pasado allí en ese contexto que ha determinado que luego los trabajadores, con usted a la cabeza como abogado, vayan a la justicia a reclamar y el Poder Judicial les ha dado la razón? Sí, los trabajadores iniciaron sus reclamos a través del trato directo, es decir, los trabajadores nunca asumen que deben ir como primera instancia al Poder Judicial, sino que por la vía del diálogo, por la vía del diálogo se llegó a un acuerdo con la alta dirección del Ministerio de Agricultura, a través del cual el viceministro de Agricultura llega a un acuerdo con el sindicato, comunicándoles que va a suspender los procesos de concurso y va a ingresar a un proceso de diálogo con el sindicato a fin de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y no existan los despidos masivos. ¿Estamos hablando de septiembre de este año? Ese acuerdo se celebra el 7 de septiembre, un día después en que los trabajadores habían convocado a un paro de 48 horas. ¿Hay un acta de por medio? Hay un acta que se celebra con la alta dirección del Ministerio de Agricultura y con los representantes del sindicato. ¿Se logran los acuerdos entonces? Se logran los acuerdos que tienen carácter vinculante. ¿Por qué? Porque los acuerdos que se celebran entre un sindicato y el empleador están protegidos por el artículo 28 de la Constitución, que señala que los acuerdos celebrados entre el empleador y el trabajador por la representación sindical tienen carácter vinculante. Correcto. ¿Qué pasó entonces? ¿Dónde está el problema? Lo que sucede es que el SENASA, en un abierto desacato de ese acuerdo, continuó con los procesos de evaluación y continuó con los procesos de despido a través de no renovar los contratos a 80 trabajadores, o sea, aproximadamente. Como si no hubiera habido acuerdo, como si no existiera un acta. Así es.
desconociendo lo que han firmado autoridades legítimamente elegidas, porque estamos hablando del viceministro de Agricultura, estamos hablando de la representación del sindicato debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo. ¿Argumentaron alguna cosa los señores en el caso del jefe del SENASA, Barrenechea Cabrera? ¿Cuál fue el argumento para hacer eso? El argumento es algo que no tiene sustento legal. Ellos alegan de que no dependen funcionalmente del Ministerio de Agricultura, cuando lo que dicen las normas es lo contrario, porque si no estaríamos hablando de que estos funcionarios que firman el acuerdo en nombre del Ministerio de Agricultura estarían cometiendo un delito. Claro. Entonces eso es inaudito, porque estos funcionarios fueron legítimamente autorizados por el ministro. Así es grave el argumento que plantea el jefe nacional del SENASA cuando intenta desconocer a través del fundamento de la falta de legitimidad. O sea, eso no es cierto. Bueno, en ese contexto, ¿es que ustedes no tienen más remedio que acudir a la justicia, acaso? En ese contexto, los trabajadores legítimamente y amparados en la ley, porque eso está estipulado en la nueva ley procesal laboral, cuando señala de que cuando hay un acuerdo que tiene naturaleza vinculante y este no se cumple, uno debe acudir a la vía judicial, uno debe acudir a un juez especializado en lo laboral. ¿Para qué? Para que ejecute esa acta que tiene naturaleza de ley entre las partes. Entonces, en mérito de ese proceso se interpone una demanda en los primeros días del mes de septiembre, y luego se interpone una medida cautelar, porque los procesos puede que se demoren meses. Así es. Entonces, las medidas cautelares se exigen justamente como una medida preventiva para evitar el caos social, para evitar las consecuencias que se pueden generar a través de la infracción de la ley, como en este caso. En esa medida cautelar, ¿qué solicitan ustedes? Nosotros lo que solicitamos es que el juez dicte una medida preventiva, solicitando de que los acuerdos que se han adoptado se cumplan, se respeten, es decir, se suspendan los procesos de no renovación de contratos y los procesos de concurso público que ha convocado la entidad, y que se restablezca el diálogo entre el sindicato y el empleador. Muy bien. Entonces, ¿Y qué responde frente a esa medida cautelar? ¿Qué responde la justicia? El juez dice: declárese procedente la medida cautelar, y ordena que la Jefatura Nacional del SENASA cumpla con el mandato establecido en el acuerdo celebrado el día 7 de septiembre bajo sanción de lo que estipula la ley. Es decir, si el empleador no cumple con este caso, con el mandato judicial, está incurriendo en un delito que es resistencia a la autoridad. ¿Qué fecha tiene esta resolución de la justicia? Esta resolución es del 31 de octubre del año 2017 y... O sea, hace 3 días. Hace 3 días, y el sindicato lo que ha hecho es hacerle llegar una carta notarial directamente al jefe nacional del SENASA para que tome las medidas preventivas y evitar problemas de carácter mayor, como por ejemplo un proceso penal que se puede iniciar contra los responsables del incumplimiento del acta y del desacato a una resolución judicial. ¿Cuál ha sido la respuesta del SENASA, del jefe del SENASA? El jefe del SENASA ha señalado el argumento de que el Poder Judicial no le habría notificado oficialmente. Sin embargo, eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque el sindicato lo que ha hecho es uso de la medida de notificación a través del conducto directo que es la mesa de partes. Y más aún, estamos hablando de que el jefe nacional del SENASA sabía de la existencia de este acuerdo celebrado el día 7 de septiembre. Es decir, no puede alegar desconocimiento, porque estamos hablando de una situación que comenzó con un paro de 48 horas que fue público. O sea, no fue un hecho aislado, no fue un hecho que se desarrolló a escondidas, sino fue un hecho de conocimiento público y del cual tuvo pleno conocimiento el 7 de septiembre. Por lo tanto, no puede alegar al 31 de octubre, un mes y 12 días después, que desconoce de que existe un acuerdo de esa naturaleza. Claro, ahora me resulta complicado, Miriam, que el jefe del SENASA primero no le haga caso a la alta dirección del Ministerio de Agricultura, y que ahora igual se haga loco frente a una decisión del Poder Judicial.
Es realmente increíble lo que está sucediendo, Rodolfo, en el SENASA. Realmente nosotros, los trabajadores, no entendemos, ¿no? Como tú dices, primero desconoce un acta firmado por los viceministros Quijandría, por el Jaime Osvaldo Salomón, viceministro de Agricultura, por el director general de Minari, José Francisco Hoyos, y el secretario general Juan Rizzi, ¿no? La alta dirección la desconoce totalmente porque, como dice el abogado, alega que es un organismo autónomo independiente. Lo cual no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Claro, porque sabemos que eso es un organismo adscrito al Ministerio de Agricultura y se rige por lo que el Ministerio define, ¿no? Además, en la lógica del jefe del SENASA, estos señores de la alta dirección serían usurpadores de funciones, ¿no? Prácticamente, ¿no? Ahora, con la medida cautelar que indica el doctor que ha salido a favor de los trabajadores el 31 de octubre, ahora ellos alegan que no se le ha notificado físicamente y que no tienen desconocimiento, ¿no? Pero, y no solamente no le podemos dar el beneficio de la duda, de repente eso es cierto y quizá hoy día, en la mañana o más tarde les van a notificar. Posiblemente, dice, creo que la área de notificación del Poder Judicial toma 5 días en hacer llegar la notificación. Quiere decir que el miércoles a más tardar ya deberían tener esa notificación, ¿no? ¿A ustedes cuándo los notificaron? El martes. El martes, se supone que el mismo martes debieron notificar a las dos partes, ¿no? Sí. Claro, debieron notificar a las dos partes. Pero nosotros hicimos esa labor y el mismo martes nosotros informamos lo que había pasado, ¿no? Pero no solamente lo desconoce, ¿no? Qué bueno fuera que lo desconoce ya. Ahora, a pesar de que lo desconoce, ha trasladado a sus directores, director de Jurídica, director de Recursos Humanos, a las direcciones ejecutivas de Lambayeque, de Piura, de La Libertad, y para impedir el ingreso de los trabajadores, ¿no? Entonces, enardeciendo los ánimos, ¿no? Eso es una especulación suya. No, hay un reporte, tengo reportes de los delegados que me indican que los directores de Jurídica, la abogada Jessica Tribel y Tatiana, el señor Álamo, director de Recursos Humanos, van a las direcciones ejecutivas de Lambayeque para ratificar que se prohíba el paso a los trabajadores, ¿no? Enardeciendo, aún empeorando el clima laboral, y los trabajadores, por el otro lado, con su medida cautelar indicando que les corresponde el derecho. Es totalmente un tema, en vez de mejorar el clima, están provocando más a los trabajadores. ¿Cómo enfrentar ese cuadro que nos acaba de pintar Miriam? O sea, que estén haciendo con los trabajadores esto frente a un contexto ya nuevo, que la justicia ha decidido que se cumpla el acta de septiembre de este año. El sindicato es consciente de las normas internacionales que los protegen y acudirá a las vías judiciales que están establecidas en la Constitución y en la ley, y acudirá a la vía penal, que es la que se apertura a partir del incumplimiento de un mandato judicial, y acudirá también a las vías que los convenios internacionales 87 y 98 les franquea, que es decir, las medidas de huelga, que están legítimamente reconocidas y que los trabajadores, invocando el artículo 28 de la Constitución, pueden hacer valer. No hay otro camino, porque nosotros creemos en que se tiene que respetar el Estado de Derecho, y todas estas acciones en defensa de los derechos están protegidas por las leyes, y es en el marco de la ley que se va a continuar. Ahora, actuando. no se está, el señor Barrenechea Cabrera no se está metiendo en camisa de 11 varas en este contexto, porque no le hace caso a la alta dirección, no le hace caso a la justicia peruana. Él asume, da la impresión que él es un Estado, ¿no? Es un territorio, es una nación, un país, nadie se mete con él es libre de hacer lo que quiera en una suerte de chacra que es el SENASA. Nosotros esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Nosotros esperamos que el Poder Judicial, cuando esto llegue a la vía penal, tome las medidas correctivas, porque estaríamos hablando de que un alto funcionario patea el tablero, no reconoce un mandato judicial en la vía laboral, desconoce un acuerdo celebrado por los altos funcionarios de los cual él es jerárquicamente dependiente. Entonces evidentemente él está incurriendo en 3 delitos, conforme le hemos hecho notar a través de la carta notarial. Está incurriendo en el delito de resistencia a la autoridad, está incurriendo en el delito de abuso de autoridad, y está
incurriendo en el delito de retardo en la administración de justicia, porque él, siendo el responsable de la buena gestión y de la buena marcha institucional, se niega a cumplir con algo que está claramente establecido en un acuerdo. ¿No corresponde, no sé si a la Fiscalía, actuar de oficio sobre esta situación? Evidentemente, sí. La ley establece que cuando se evidencia la existencia de un delito, sí, el Estado debe actuar de oficio a través de sus órganos como la Fiscalía. No obstante lo cual, en el supuesto que eso no ocurra, el sindicato va a adoptar las medidas necesarias para que finalmente se active la intervención del Poder Judicial a través de la Fiscalía. Frente a esto, el Ministerio de Trabajo, digamos que se lava las manos, ¿no? Con él no pasa nada. El sindicato ha acudido al Ministerio de Trabajo, pero está actuando como mediador. Y como mediador... No, pero aquí ya no es un tema de mediar, sino que el Ministerio de Trabajo vaya, toque la puerta y diga, oiga señor, aquí hay una decisión de la justicia. Así es. Hay una medida cautelar. Previamente hay un acuerdo, un acta de la alta dirección del Ministerio de Agricultura. ¿Qué le pasa? Así es. Lo que sucede es que el Ministerio de Trabajo, cuando se trata de asuntos del Estado, siempre ha tenido una actitud pasiva. No ha tomado una decisión firme cuando se vulnera un derecho laboral de un trabajador del Estado. O sea, ¿Barrenechea Cabrera se siente respaldado por el gobierno o por el propio ministro? Es duro decirlo, pero nos da esa impresión de que hay una cierta idea de sentirse poderoso y respaldado por autoridades que están en el Poder Ejecutivo en las más altas instancias. Y eso es grave porque cuando se inicia este gobierno se inició con la esperanza de que se iban a democratizar las altas esferas del poder de manejo del Estado. Y sin embargo, en un ente que es por naturaleza técnica no se viene cumpliendo, se viene dando una mala impresión, una pésima impresión de cómo un funcionario no cumple con las normas a los cuales las altas autoridades han arribado. Por ejemplo, Miriam, hoy día han tenido problemas para ingresar a su centro de labores los trabajadores. Hoy día ya no han ingresado porque ayer fue el problema. Hoy día ya no han asistido, ¿no? Ayer sí estuvieron, cada dirección ejecutiva tenía una lista, había remitido una lista a los vigilantes con los nombres de las personas que no tenían que dejar ingresar. Entonces, cuando llegaban los trabajadores a su centro, el vigilante fijaba, usted está en la lista, no puede ingresar, ¿no? El trabajador, por otro lado, decía, yo tengo que ingresar porque tengo una medida cautelar al favor mía y requiero ingresar. Entonces ahí se hizo el conflicto, ¿no? Hemos tenido que evidenciar con una acta policial. Cada sede ha evidenciado con una acta policial que servirá para seguir nuestro procedimiento legal que indica el doctor. Al margen del tema legal, ¿qué van a hacer ustedes como sindicato? ¿Van a desarrollar una paralización? ¿Van a esperar a ver qué ocurre el lunes? ¿Qué es lo que se ha decidido? ¿O recién se van a reunir en asamblea? ¿Cómo es el tema? Sí, vamos a convocar a asamblea más tardar el lunes con todos los resultados, porque como ellos dicen que no les han notificado y que no tienen conocimiento, desconocen, esperemos que hoy día ya le hayan notificado y intenten resarcir o retractarse o llegar a una mesa de diálogo o algo en beneficio de los trabajadores. De no ser así, esta semana ya, entonces la semana siguiente ya empezaremos a organizar nuestras medidas de fuerza y de lucha a nivel nacional, porque esto no se puede quedar así, ¿no? De todas formas hay una vulneración. De repente es ingenuo de mi parte, pero digo, quizá el lunes vayan los trabajadores y no hay ningún problema, ¿no? Es lo que todos queremos, pero hay que pensar en positivo. Nosotros pensamos de que la sensatez debe además él primar. Tiene un grave problema. Así es. Entonces asumimos de que él puede reunirse con su alta dirección y puede tomar una medida para solucionar la problemática que ha generado. Y no es que no pueda solucionarlo, no es un tema de presupuesto, porque todos estas plazas se encuentran presupuestadas anualmente. Por lo tanto, hay presupuesto para poder cubrir las remuneraciones de los trabajadores a quienes ha despedido en estos últimos días. Entonces, no es que pueda decir, bueno, no hay presupuesto y por eso hemos optado por esta decisión. No, es una actitud
prepotente y arbitraria porque no tiene ningún sustento económico ni legal. Salvo que se esté usando el dinero en otra cosa, no creo, eso sería más grave. Salvo que así es, eso sería gravísimo. Y el sindicato está vigilante a esa posibilidad, y bueno, pues y definitivamente eso se tendrá que denunciar ante las instancias pertinentes. Muy bien. Así. Esperemos pues que la próxima semana la situación sea distinta, Miriam. Nosotros también esperamos, Rodolfo, y nos vamos a volver a comunicar. Claro, y ojalá que el día viernes, si no es antes, nos digan ustedes, bueno, se solucionó el problema. ¿Ah? Ojalá. Nos vamos a reunir, nos han convocado, etcétera, etcétera. Sería muy bueno. Claro, todos esperamos eso, Rodolfo, que sea una mesa de diálogo que beneficie a nuestros trabajadores que han sido despedidos. ¿Algo más que añadir, Miriam? Agradecerte la oportunidad y comunicarle a todos nuestros compañeros sindicalizados que este va a ser una ventana de comunicación para que ellos puedan expresar, puedan tener una voz abierta, porque como no le han permitido en sus sedes, aquí vamos a tener esta oportunidad contigo en tu programa y vamos a venir semanalmente y expresar nuestros avances y los casos que tenemos. Muy bien, doctor. Sí, muchas gracias, estimado señor Juan Lara. Rodolfo Lara, perdón. Agradecer esta ventana que nos permite expresar la violación de los derechos y expresar pues que esto simboliza la dignidad de los trabajadores. Los trabajadores no deben tener temor de reclamar un derecho. Un Estado constitucional lo que hace es proteger las demandas de los trabajadores y no es bajo ningún concepto una actitud de rebeldía, ni mucho menos, sino es una acción que se encuentra respaldado por las normas internacionales. Entonces, yo creo que el ciudadano lo que tiene que hacer es concientizarse de que los derechos se tienen que respetar, tiene que persistir en el conocimiento de sus derechos, de reclamarlos y porque esta es la única forma de construir ciudadanía. O sea, no hay ciudadanía con desconocimiento de derechos, con vulneración de los derechos. Estamos en ese camino y esperemos pues que se pueda restablecer esta situación generada por la alta dirección del SENASA. Muy bien, señores, muchas gracias por su presencia. Gracias. Ha sido el sindicato SENASA en defensa de los derechos laborales.